Pues bien, como ya me han presentado, yo soy Pau Cardellac y voy a presentar mi tesis doctoral. Primero de todo, quería agradecer al tribunal su presencia después de toda la situación que ha habido de los cambios de fecha por la situación de la COVID-19. Agradecer vuestra presencia y también del público que esté escuchando. Paso a proceder a la presentación. Bien, el marco teórico de esta tesis doctoral está basado en la relación entre la abeja de la miel Apis mellifera y algunas plantas. La abeja de la miel puede recolectar diferentes sustancias de las plantas. Una de ellas son las sustancias azucaradas, que son la principal fuente de energía de las abejas. Entre ellas encontramos el néctar, que el néctar es una sustancia fluida que producen los nectarios de algunas plantas. Estos nectarios pueden ser nectarios florales, proceden de flores, o nectarios extraflorales de otras partes de la planta. La abeja de la miel puede recolectar el néctar de nectarios florales y nectarios extraflorales, aunque primordialmente lo hace de nectarios florales. Otra de las sustancias azucaradas que puede recolectar la abeja son los exudados. Algunas plantas en situaciones, por ejemplo, de elevada temperatura o elevada humedad, se les produce una rotura del sistema vascular que en consecuencia sale un fluido de la saba que las abejas también pueden recolectar. Además, también hay otro tipo de exudados que se producen a través de las excreciones de insectos fitófagos que se depositan en las hojas en algunas partes de las plantas y que las abejas también pueden libar y recolectar. Una vez la abeja ha recolectado estos fluidos azucarados, los almacena en un primer estómago donde evoca enzimas para variar la composición de estos azúcares, sobre todo para reducir los azúcares complejos a azúcares más simples. Y a la vez lo que hace es deshidratar el contenido de estos núcleos. Después lo transporta a la colmena, donde lo continúa deshidratando hasta llegar a un 17 o un 18% de humedad, y en este momento lo almacena en las celdas. Cuando una celda está completa, está llena, lo tapan, lo operculan con cera para un futuro uso en caso de escasez de alimento. En el caso de que el producto final provenga del néctar, se llamaría miel. En el caso de que el producto final provenga de exudados, se le llama mielato. Bien. Otra de las sustancias que pueden recolectar las abejas de las plantas es el polen. El polen proviene de los órganos masculinos de las plantas con flores, de los estambres, y las abejas lo pueden recolectar y elaboran una pequeña bola que almacenan en las patas, en las corvículas, que luego transportan hasta la colmena. En el caso de que el apicultor intercepte estas bolas antes de que llegue a la colmena, este polen se llama polen apícola y es el polen que se comercializa normalmente en los establecimientos. En el caso de que la abeja pueda entrar en la colmena y almacenar el polen, este lo mezcla con algunas enzimas, con miel, en las celdas, y de esta manera se produce una fermentación durante unos días. Al final de esta fermentación, el producto se le llama pan de abeja. En este sentido, el polen aportaría la parte proteica al alimento de las abejas, así como los azúcares aportan la parte energética. Por último, una de las sustancias que pueden recolectar las abejas de las plantas son las resinas. En algunos casos, cuando se dañan los tejidos de algunas plantas y en partes vulnerables, como pueden ser los botones florales o los meristemos apicales, las plantas secretan resinas para proteger estas partes. Estas resinas tienen carácter antimicrobiótico y las abejas aprovechan estas mismas características recolectándolo, haciendo unas bolas que también acumulan en las corvículas y transportan hasta la colmena. En la colmena tiene diferentes funciones. Una de ellas es la de tapar agujeros que pueda haber en la colmena, y la otra es para aumentar la salubridad de la colmena,
en cierto modo aprovechando estas características antimicrobianas. La producción de las plantas de estos productos, así como la recolección de la abeja, depende de factores bióticos y de factores abióticos. El estudio de los productos apícolas se sustenta en tres pilares principales. Las características físico-químicas, por ejemplo, el estudio del pH, de la humedad y de la conductividad eléctrica. Las características melisopalinológicas, es decir, el estudio de los granos de polen que contienen estos productos. Estos granos de polen tienen morfologías, tienen aperturas, estructuras distintas, tamaños distintos, que les adquieren un carácter taxonómico, pudiendo identificar desde familia, género o especie en algunos casos. Por último están las características sensoriales, el olfato, el gusto, aspectos visuales o la textura. En este estudio nos hemos centrado principalmente en las características melisopalinológicas y en algunos casos en características sensoriales. Estos productos se obtienen a partir de la apicultura. Los apicultores mantienen las abejas en cajas de colmena y estas cajas contienen los panales que hoy en día mayormente son panales móviles con celdas donde se almacenan los productos que ya hemos visto, la miel y el polen y además también las crías. Podríamos dividir la apicultura en apicultura tradicional y apicultura urbana. La apicultura tradicional sería esa en la cual el objetivo principal es la producción y la obtención de productos que ya hemos visto y en algunos casos también el de la polinización de ciertos cultivos. Por otro lado, la apicultura urbana es esa apicultura que se practica en ciudades y el objetivo no es tanto la producción de estos productos, sino ser un sistema y un servicio ecosistémico para la polinización del verde urbano. Esto lo que implica es un aumento de los frutos del verde urbano y a la vez un aumento de la biodiversidad, tanto animal como vegetal. Actualmente la legislación de la práctica de la apicultura urbana viene legislada por cada ayuntamiento, al menos en España, de cada ayuntamiento, tiene la potestad de decidir si se puede hacer o no. En el caso de Barcelona, la ciudad de Barcelona tiene una legislación que prohíbe la actividad ganadera dentro de ciudad y como la apicultura se considera una actividad ganadera, pues está prohibida. Aún así, hay un apiario, el del Parque de la Ciutadella, en el Castillo de los Tres Dragons, donde se practica la apicultura, ya que es uno de los más antiguos de Europa y se ha hecho una excepción en este caso. El sector apícola es un sector ganadero importante en España. España es el primer productor de miel de la Unión Europea y el 13º a nivel mundial. Dentro de España, Cataluña es la séptima comunidad autónoma productora de miel. Las hipótesis de esta tesis doctoral fueron que la palinología de la miel y del propóleo de Cataluña permite reconocer su origen vegetal y paisajístico. Las muestras de la miel y propóleo de colmenas urbanas reflejan la flora ornamental de la ciudad. La palinología de los propóleos guarda relación con el polen aerovagante y el contenido polínico de las mieles varía de un año a otro, aun siendo recolectadas durante el mismo periodo de tiempo y en el mismo entorno. Los objetivos de esta tesis doctoral han sido revisar la bibliografía sobre Apis mellifera y los productos derivados de su actividad, así como de las plantas utilizadas. Hacer observaciones in situ sobre las plantas visitadas por Apis mellifera y recoger muestras de flores para confeccionar una palinoteca. Elaborar un catálogo fotográfico de la flora de interés apícola y de su polen. Analizar la diversidad y cuantificar los granos de polen y las esporas en mieles y propóleos obtenidas. Caracterizar las mieles y los propóleos estudiados. Valorar el potencial melífero de las plantas y del paisaje de Cataluña. Analizar comparativamente los espectros esporopolínicos de la miel y del propóleo
y proponer un plan de elaboración de un sello de calidad y denominación de origen de las mieles y propóleos de Cataluña. Para poder llevar a cabo estos objetivos se han utilizado los siguientes materiales y métodos. Primero de todo, se ha hecho una revisión de la flora de interés apícola a través de bibliografía, tanto de artículos científicos como de libros. También se ha hecho se ha ido al campo a observar cuáles eran las especies que visitaban las abejas. El principal criterio de selección de los colmenares para obtener las muestras ha sido que fueran colmenares estáticos. Los colmenares, en general, se pueden dividir entre estáticos y móviles. Los móviles son los que usan los apicultores que practican la transhumancia, es decir, que se mueven diferentes zonas geográficas en función de los intereses de la flora que haya en ese lugar para producir mieles de su interés. En cambio, los estáticos son los que siempre se encuentran en el mismo lugar. Nos interesaban los colmenares estáticos porque de esta manera podemos relacionar directamente los tipos polínicos que aparecen en los productos con la vegetación de los alrededores. En total se han visitado 29 colmenares de 17 comarcas y 23 municipios. Dentro de estos colmenares hay dos que pertenecen a colmenares urbanos. Uno, el que ya hemos visto anteriormente, el del Parque de la Ciutadella de Barcelona, y otro en la ciudad de Viladecans. De cada colmenar se hizo una visita para conocer al apicultor y para conocer el alrededor, las especies que había, y se anotaron cuáles eran las plantas que visitaban las abejas, a la vez que se tomaron fotografías de estos momentos. También se recolectaron muestras de plantas para identificarlas y muestras de flores y de polen para elaborar una palinoteca de referencia de la cual se realizaron fotografías de sus polenes. En total se recolectaron 51 muestras de 29 colmenares de distintos años, caracterizadas según la estación del año, el mes de recolección, el color, el estado físico, es decir, si la miel estaba cristalizada o fluida, y de los propóleos se obtuvieron 26 muestras de 26 colmenares. En este caso se caracterizaron según el color y la textura de estos. De estas muestras se realizaron los protocolos correspondientes, se elaboraron y se modificaron en función de las necesidades del laboratorio y se diferenciaron los protocolos para mieles y para propóleos. Para mieles, los protocolos se basaron en Yang et al. 2012 y Torreguitar 1982, y para propóleos, al tener una composición muy diferente de las mieles, se utilizó un protocolo basado en Barth 1998. Una vez aislados los pólenes y hechos las preparaciones, se procedió al análisis al microscopio óptico de estos. Los granos de polen se identificaron y se clasificaron en función de tipos polínicos con características morfológicas similares y con proximidad taxonómica. De este modo, se elaboró una tabla de contaje para las muestras con los tipos polínicos más frecuentes que se habían identificado y en la cual en la parte delantera aparecen los tipos polínicos nectaríferos y en la parte trasera los tipos polínicos poliníferos, aerovagantes y las esporas, así como también los elementos no identificados. Con esta tabla se contabilizaron, se hizo la cuantificación de los tipos polínicos, de números de granos de cada tipo polínico, de cada muestra, con un mínimo de 500 granos por muestra. A la vez que también se contaron el número de esporas de cada tipo de espora.
De los datos obtenidos se realizó un análisis cuantitativo, obteniendo la riqueza polínica, es decir, el número total de granos de polen en 10 gramos de muestra, tanto para mieles como para propóleos, la diversidad polínica, es decir, el número total de tipos polínicos en 10 gramos de muestra, también para mieles y para propóleos, y las clases de Mauricio, en este caso solo para mieles, ya que es una clasificación que solo está establecida en las mieles. También se estableció el análisis cualitativo, determinando el origen geográfico y el botánico de mieles y propóleos. La estadística descriptiva sirvió para determinar los tipos polínicos característicos en mieles y en propóleos, y los datos se analizaron estadísticamente clasificándolos en distintas variables para obtener diferentes conclusiones tanto en mieles como en propóleos. Los resultados que se obtuvieron y la discusión correspondiente fueron los siguientes. A partir de la revisión bibliográfica y de las revisiones en el campo, se obtuvo y se elaboró una lista de 424 taxones útiles para Apis mellifera de 114 familias botánicas distintas. En esta lista, los taxones están clasificados según el estrato, es decir, si son arbóreos, arbustivos, herbáceos o lianoides, el origen, si son autóctonos, cultivados silvestres o exóticos, y la época de floración clasificada en función del mes, o los meses de floración. De cada taxón también se menciona cuáles son las sustancias recolectadas, es decir, néctar, polen, exudados o resinas, con las referencias bibliográficas correspondientes que mencionan esta recolección. En el caso del néctar y el polen, se propuso unos grados de interés que iban desde el 0, siendo 0 raramente visitado, hasta el 3 muy frecuentemente visitados. Si observamos la relación entre el estrato y el origen de estos taxones de interés apícola, se observa que la mayoría de ellos son taxones herbáceos y que la mayoría de ellos, más del 50%, son taxones autóctonos. Referente a los taxones nectaríferos y poleníferos, hay variedad de plantas productoras de néctar visitadas por Apis mellifera, un 80%, independientemente del interés por el polen. Pero aún hay mayor número de especies, de taxones, visitados para la recolección de polen, un 85%, independientemente también del interés por el néctar. Muchos de estos taxones suministran a la vez tanto néctar como polen. De los que solo sean nectaríferos, de los que solo se puede aprovechar el néctar, hay alrededor de un 10%, y de los solo poliníferos de un 20%. Taxones que tengan interés máximo 3 por néctar y polen, hay alrededor del 5%, y todos ellos han aparecido en los resultados melisopolenológicos de las mieles. Por lo que se refiere a los taxones productores de exudados, la mayoría de ellos son taxones arbóreos. Entre ellos podemos encontrar Castanea, Keratonia, Quercus o Pinus. Y de los taxones productores de resinas para la elaboración de propóleos, también la mayoría de ellos son arbóreos. Encontramos entre ellos Aesculus, Alnus, Betula, Populus, Prunus, Quercus y Pinus. En total, de estos taxones se realizaron y se obtuvieron fotografías de más de 100 flores y taxones de los que las abejas visitaban estos taxones. A partir de estos datos de la lista, junto con los datos de la tesis doctoral de Marlès Magra, se elaboró una relación de 70 taxones atrayentes de fauna urbana por sus flores, por sus frutos, exudados y resinas, a la vez que se estableció un calendario fenológico. En este calendario aparecen el periodo de floración y el periodo de fructificación.
Los taxones que aportan recursos durante más tiempo son Buxus, Sempervirens, Eucalyptus, Grevillea, Piracantha, Retama, Rhamnus, Salix, Esquinus y Viburnum. A partir de la lista de taxones de interés apícola y junto a los resultados melisohipalinológicos, se obtuvo un listado de los tipos polínicos de las mieles y propóleos de Cataluña. En total, se obtuvieron 156 tipos polínicos distintos de 74 familias. De estos tipos polínicos se obtuvieron fotografías realizando un catálogo polínico donde se mencionan los taxones que incluye cada tipo polínico. Bien. El origen, para el origen geográfico que se obtiene a partir de todo el espectro polínico, es decir, de los tipos polínicos nectaríferos y poliníferos, y que sirve para interpretar el entorno del colmenar donde se han obtenido las mieles. De las 51 mieles se obtuvieron 138 tipos polínicos distintos de 68 familias. 83 de ellos nectaríferos y 54 poliníferos. Uno de ellos se consideró tanto nectarífero como polinífero en función de si estaba en urbano o en espacios naturales. De estos tipos polínicos se determinaron 4 de ellos como diferenciales del resto de mieles de España por sus proporciones y sus cantidades. Se determinaron como diferenciales Cistus montpelliensis, Hedera helix, Rhamnus alaternus y Salix. Clasificando las mieles en función del uso del ecosistema, en rural, periurbano y urbana, y en función de los tipos polínicos clasificados según autóctonos, cultivados o exóticos, se observó que la mayoría de ellos procedían de taxones autóctonos y que había una diferencia que en las mieles urbanas había más cantidad de taxones exóticos que en las otras. Clasificando las mieles en función de la cubierta del ecosistema, en agrícola, forestal, matorral y urbano, y en los tipos polínicos en función del estrato, se observó que la mayoría de ellos que aparecían eran de porte arbóreo, aunque en las mieles urbanas había más diferencia. Y además en las mieles urbanas se observó una cantidad inferior de tipos polínicos arbustivos. Se detectaron al final diferencias significativas entre las mieles no urbanas y las mieles urbanas. Principalmente por, ya he comentado, de la presencia de taxones exóticos, más presencia en las mieles urbanas que en las no urbanas. Aún así, en las mieles no urbanas se detectan taxones exóticos, lo que significa que las especies exóticas, algunas de ellas invasoras, como podrían ser Ailanthus altísima, se las debe tener en cuenta al establecer el origen geográfico de las mieles de un territorio para no cometer errores de etiquetado como mieles adulteradas. Si nos centramos en las mieles no urbanas, de las 42 mieles se obtuvieron 131 tipos polínicos, 80 de ellos característicos, de 62 familias. El tipo polínico con mayor ratio de presencia ha sido Rubus y la familia más representada, la de las rosáceas. Otros tipos polínicos presentes en edad de porcentaje fueron Quercus ilex, Brassicacea y Salix. En total de esporas se identificaron 16 tipos distintos, siendo Cladosporium, Coprinus y Alternaria los más presentes. Lo que hace a las mieles urbanas, se obtuvieron 9 muestras y se identificaron 89 tipos polínicos, 44 de ellos característicos, de 47 familias. El tipo polínico con mayor ratio de presencia también es Rubus, pero en este caso la familia más representada es la de las fabáceas.
Tipos polínicos como Rubus o Quercus perennifolio y Salix coinciden con las mieles no urbanas, pero en este caso aparecen tipos polínicos exóticos que no aparecen en las mieles no urbanas, como Cercis, Phoenix o Sciurus. Referente a las esporas de hongos, se identificaron 9 tipos y los más frecuentes también fueron Cladosporium y Alternaria. Para el origen botánico de las mieles, es decir, para establecer de qué plantas las abejas habían obtenido los néctares, se realizó el estudio a partir solo de los tipos polínicos nectaríferos. Se clasificaron las mieles en función de las clases de Mauricio y se obtuvieron un 58 o 59% de mieles clasificadas como clase 2, multiflorales, un 25-26% de clasificadas como clase 3, monoflorales con pólenes suprarrepresentados, y un 15-16% de mieles clasificadas como clase 1, monoflorales con pólenes infrarrepresentados. De las 51 mieles, se identificaron 85 tipos polénicos nectaríferos, en las no urbanas 76 y en las urbanas 55, siendo Rubus el único que aparece en todas las mieles. Si observamos las mieles no urbanas, vemos que la mayoría de los tipos polénicos nectaríferos son arbustivos y herbáceos, mientras que en las urbanas son arbóreos y herbáceos. Si nos centramos en las mieles no urbanas, dentro de los arbustivos, vemos que la mayoría de ellos son autóctonos o silvestres. Esto nos indica la importancia de este tipo de ecosistemas del matorral y también la importancia o el hecho de que la degradación de los sistemas arbóreos, de los bosques, que produce la sucesión secundaria y que permite la aparición de taxones arbustivos, puede ser un hecho positivo, es decir, un incendio, por ejemplo, o la tala, puede ser un hecho positivo, ya que aparecen taxones de interés apícola como Caluna vulgaris, Cistus, Erica, Lavándula, Rosmarinus, Thymus o Ulex. Si observamos los tipos polénicos herbáceos, vemos que la mayoría de ellos son cultivados silvestres. Esto nos indica la importancia de los cultivos como aporte alimenticio para las abejas y para los polinizadores en general. A la vez que nos hace remarcar la importancia de evitar el uso de pesticidas y herbicidas en estos espacios, ya que este hecho daña el funcionamiento de estos insectos. También nos indica la importancia de evitar el uso de monocultivos a gran escala, ya que de esta manera estamos dando solo un tipo de alimento a las abejas y esto va en detrimento de su nutrición. Por lo tanto, reivindicar el uso de mosaico en los cultivos con diferentes variedades y diferentes tipos de cultivos a la vez. Además, también aparece un porcentaje de los taxones herbáceos autóctonos silvestres, lo que nos indica la importancia de este tipo de taxones ruderales, como pueden ser Borago, Equium, Molotus, que crecen también en el lado de caminos y de cultivos. Por lo tanto, reivindicar también evitar el uso de herbicidas o de la siega de este tipo de vegetación, ya que tiene una importancia vital para polinizadores y en este caso para la abeja de la miel. En el caso de la baja presencia de taxones herbóreos, teniendo en cuenta que es el tipo de taxón, de estrato que ocupa más extensión en este territorio, podemos determinar que en general la vegetación arbórea de esta región no es de interés nectarífero y que en espacios boscosos, boscosos perennifolios, las abejas dependen del sotobosque con taxones como Arbutus, Asparagus o Erica. La observación y el detectar taxones exóticos en
en estas mieles no urbanas determina la presencia de especies invasoras como el Anthus y Robinia, que tienen un impacto negativo en los ecosistemas naturales, pero que por otro lado pues, permite la obtención de algunos recursos o obtener algún beneficio de este hecho. Si nos centramos en las mieles urbanas, la mayoría de los taxones, los tipos polínicos que aparecen son de taxones arbóreos y herbáceos. Es de interés relevancia detectar esta gran cantidad de taxones herbáceos dentro de la ciudad, ya que la mayoría de ellos son silvestres o cultivados silvestres. Esto reitera la importancia de mantener espacios asilvestrados, naturalizados, en la ciudad, donde puedan crecer taxones arbenses y taxones ruderales, que son de gran interés para polinizadores y para la abeja de la miel. Además, también fomenta la idea de evitar el uso de herbicidas y pesticidas en ciudades para evitar el crecimiento de estas hierbas y que pueden dañar a estos polinizadores. Por otro lado, la baja presencia de taxones arbustivos puede hacer replantear el tipo de setos que se utilizan en ciudades, conociendo que existen setos melíferos, pues aplicando y sustituyendo o a la hora que se plantan, utilizar este tipo de taxones ya con interés melífero. Lo mismo que los taxones lianoides, su baja presencia, conociendo que existen taxones lianoides melíferos como Clematis, Hedera helix o Parthenocissus, se podría aumentar su uso en jardines o en muros verdes. Si observamos la influencia de la flora ornamental en las mieles urbanas, y observamos el porcentaje de taxones nectaríferos del censo de la ciudad de Barcelona, vemos que es alrededor de un 24%, similar al porcentaje de taxones nectaríferos del censo de la ciudad de Viladecans. Pero si observamos el porcentaje de taxones exóticos dentro de los nectaríferos censados en la ciudad de Barcelona, que es alrededor de un 68%, y lo comparamos con los tipos polínicos que han aparecido en las mieles, los tipos polínicos exóticos, vemos que también es similar, alrededor de un 66%. Pero en el caso de Viladecans, el porcentaje de taxones exóticos censados que sean nectaríferos es de 76%, pero es una cantidad muy superior a la que se ha encontrado en las mieles de Viladecans, donde el porcentaje de taxones exóticos es alrededor de un 13%. Barcelona y Viladecans son ciudades grandes, aunque Barcelona es mucho más grande, y están a unos 16 kilómetros de distancia, 15-16. En Viladecans, en las mieles de Viladecans urbanas, se han detectado tipos polínicos nectaríferos autóctonos que no aparecen en la ciudad, como son Asparagus, Erica o Ictimus, lo que indica que las abejas podrían desplazarse fuera del núcleo urbano para alimentarse de la zona no urbana, ya que la distancia es aproximadamente de 1 kilómetro. Esto no podría pasar en Barcelona, ya que la distancia desde el punto donde está el apiario hasta la zona natural está a más de 5,4 kilómetros y las abejas, como mucho, podrían viajar unos 3 kilómetros en condiciones extremas. Por otro lado, observando las mieles periurbanas, tanto de las ciudades de Barcelona como de Viladecans, se han detectado tipos polínicos exóticos de especies que solo son ornamentales, lo que indica que las abejas se pueden desplazar de la zona no urbana a la urbana, de casas o jardines o calles de ciudad donde puedan alimentarse. Por lo que hace a los propóleos, se obtuvieron 26 muestras y se detectaron 135 tipos polínicos de 67 familias distintas. 73 de ellos nectaríferos y 62 poliníferos.
Los tipos polínicos más frecuentes fueron Quercus, Rosmarinus, Hedera y Asparagus. Aunque la relación entre el espectro polínico y el origen botánico de los propóleos es discutida, todos los tipos polínicos de taxones productores de resinas que se mencionan en la lista de taxones de interés apícola han aparecido en los propóleos. Por otra parte, se han identificado 17 tipos de esporas de hongos, las más frecuentes Cladosporium y Alternaria. La mayoría de tipos polínicos que aparecen en los propóleos pertenecen a taxones que florecen en primavera y primavera-verano. Estos tipos polínicos aparecerían cuando el propóleo ya está formado y colocado en la colmena, debido a dos consecuencias: a la contaminación del polen que traen las propias abejas por el pecoreo y a la contaminación aérea directa en la colmena, ya que se han detectado pólenes de especies sin interés alimentario. Esto se produce ya que en primavera es la época con más floraciones y en la cual se detecta más polen aerovagante. Si el polen apareciera directamente en las resinas, antes de que las recolectaran las abejas, los tipos polínicos que aparecieran tendrían que ser de taxones que florecen a finales de verano y otoño, ya que es la época en la cual las abejas producen y obtienen más propóleo. Los propóleos se han clasificado en diferentes características físicas en función de los colores, yendo desde el rojo al amarillo y al marrón oscuro, y en diferentes texturas: rígida, cristalina, maleable y rígida, granulada. Se observó una relación entre el color y la textura, siendo los propóleos de color amarillo mayoritariamente de textura maleable, los de color rojo mayoritariamente de textura rígida cristalina y los de color marrón mayoritariamente de textura, completamente de textura rígida granulada. Conociendo que la composición del propóleo es un 50%, alrededor de un 50% de resinas y de un 30% de ceras, su composición podría influir en el color y la textura de estos. Las resinas, en este caso, darían tonalidades más intensas y texturas más rígidas al propóleo, mientras que las ceras darían tonalidades más claras y texturas más maleables. En Europa, la mayoría de propóleos provienen de resinas de Populus. Aún así, gracias a los resultados polínicos, a los tipos de propóleo detectados con diferentes colores y diferentes texturas y a la vegetación que hay alrededor de los apiarios donde se han obtenido las muestras, se puede determinar que, además de Populus, las resinas también provienen de Quercus y de Pinus. Comparando los resultados de las mieles y de los propóleos, se observa que en lo que hace a la riqueza polínica, en el número total de granos de polen, los propóleos tienen un porcentaje mucho mayor, una cantidad mucho mayor de granos de polen que las mieles. También tienen una mayor diversidad polínica los propóleos que las mieles. En total, comparten entre mieles y propóleos 119 tipos polínicos similares. En las mieles hay 19 tipos polínicos que solo aparecen en ellas y 14 tipos polínicos que solo aparecen en propóleos. Hay un 35, analizando los mieles y los propóleos de un mismo colmenar, comparando estas mieles y estos propóleos, se detecta un 35,4% de coincidencia entre estos dos productos, lo que indica que también hay una gran variabilidad y lo que podría servir y ser útil a la hora de determinar el origen geográfico de ciertas mieles al acompañar el resultado malicioso polinológico de los propóleos, ya que aportaría una información
más detallada de la vegetación que pueda haber en los alrededores. Si observamos las diferencias en función del estrato de los tipos polínicos, vemos que en miel, en general, las cantidades de arbóreos, arbustivos y herbáceos son similares, mientras que en propóleos, mayoritariamente, los tipos polínicos son arbóreos. Si observamos las diferencias en función del origen, se observa que en miel mayoritariamente son autóctonos y cultivados silvestres, mientras que en propóleos la mayoría son autóctonos. Gracias a los conocimientos adquiridos durante la elaboración de la tesis doctoral, tanto a nivel de la miel como del sector apícola, y a la diversidad de paisajes y vegetación que tiene este territorio, se ha observado que existe variedad de mieles, tanto multiflorales como monoflorales, lo que permite proponer un plan de elaboración del sello de calidad y denominación de origen de las mieles de Cataluña. Para lograr dicho sello, se ha de realizar un estudio que permita caracterizar las propiedades que tienen las mieles de esta zona, de esta área geográfica, y determinar si poseen o no cualidades melisopalinológicas, físico-químicas y organolépticas identificativas del territorio. Para eso se ha propuesto un diseño experimental similar al realizado en esta tesis doctoral, en el cual se proponen dos partes: la obtención de datos in situ en el campo y la obtención y análisis de datos en el laboratorio. Con el permiso del tribunal, pasaría a resumir los puntos más relevantes de las conclusiones. A mí le tendrías que decir si quieres o no que lean las conclusiones. Disculpa. Sí, por supuesto. Adelante. De acuerdo, gracias. La revisión bibliográfica y las observaciones efectuadas sobre la flora de interés apícola presente en Cataluña han permitido identificar 424 taxones pertenecientes a 114 familias. Las familias con mayor número de taxones que proporcionan néctar son fabacias, asteráceas, rosáceas, lamiáceas, brasicáceas, apicáceas, apiáceas y voragináceas. Las familias con mayor número de taxones que proporcionan solo polen son cistáceas, oleáceas, escrofulariáceas, arecáceas y papaveráceas. Los taxones de interés por exudados azucarados para la producción de mielato son mayoritariamente arbóreos. Los taxones apícolas de interés por sus resinas para la producción de propóleos también son mayoritariamente arbóreos. Los recursos apícolas más frecuentes en Cataluña son el polen y el néctar. El 63% de los taxones de interés apícola de Cataluña son autóctonos o silvestres, el 27% exóticos, el 6% cultivados y el 4% cultivados silvestres. La mayoría de taxones de interés para la producción de miel monofloral son de porte herbáceo, seguido de arbustivo, arbóreo y lianoide. Se han identificado 139 tipos polénicos en mieles, incluyendo 84 nectaríferos y 54 poliníferos. La mayoría son autóctonos o silvestres. Se han identificado 17 tipos de esporas de hongos en mieles. Dentro de los taxones más relevantes para la obtención de recursos como néctar y polen, se encuentran taxones como Asparagus, Brassicáceas, Castanea sativa o Cistus. Se ha probado una variación interanual de los tipos polénicos y de sus proporciones entre mieles de una misma localización. El análisis estadístico ha permitido detectar diferencias significativas entre las mieles urbanas y el resto de mieles. En las mieles no urbanas se han identificado 131 tipos polénicos de 62 familias, aunque los más frecuentes son autóctonos, también se han revelado importantes especies invasoras. La composición de las mieles no urbanas, los taxones nectaríferos y arbustivos son los que tienen mayor presencia. En las mieles de bosques mediterráneos de encinar analizadas se ha observado poca presencia de tipos polínicos nectaríferos arbóreos, siendo más importantes las especies de sotobosco. En las mieles de bosques caducifolios se ha observado la presencia de taxones arbóreos nectaríferos que pueden permitir la recolección de mieles monoflorales. El contenido polínico de las mieles ha mostrado que las abejas de colmena situadas en la periferia de núcleos urbanos se adentran en las calles y o jardines de la ciudad
para alimentarse, a la vez que las de colmenas urbanas pueden desplazarse fuera de la ciudad. En las mieles urbanas se han identificado 89 tipos polénicos de 47 familias distintas. En las mieles urbanas, un alto porcentaje de los taxones herbáceos han sido taxones herbáceos no ornamentales, lo que indica la importancia de minimizar el uso de herbicidas y pesticidas y de adecuar superficies con este tipo de vegetación. De las mieles analizadas, el 74% se han categorizado como multiflorales y el 35% como monoflorales. Se destaca la frecuencia y proporción de los tipos polénicos Cistus monsteliensis, Hedera helix, Rhamnus y Salix, como diferenciales de las mieles de Cataluña del resto. En los propóleos fueron identificados 135 tipos polénicos de 67 familias, fueron identificadas 17 esporas de hongo y se identificaron esporas de Quisetum. Las diferencias observadas en los propóleos de Cataluña en función de su color y textura se relacionan con el origen botánico de la resina. Los tipos polénicos que aparecen en los propóleos analizados proceden de polen recolectado por Apis mellifera y de polen aerovagante. La comparación entre miel y propóleo, el análisis melisopalinológico de las muestras de miel y propóleo de esta tesis, se han reconocido 156 tipos polénicos de 74 familias. Los propóleos tienen una riqueza polénica y una diversidad polénica mayor que la de las mieles. Las esporas de hongo ha sido el elemento de mielada más frecuente, en cantidad muy superior en propóleos que en mieles. Cladosporium y alternaria han sido las esporas más frecuentes y cabe destacar que Quisetum solo se ha encontrado en propóleos. Hay una relación entre el espectro polénico de las mieles y los propóleos de un mismo lugar, que difieren entre sí un 64%. El estudio de ambos productos complementa y mejora la determinación del origen geográfico de las mieles. Muchas gracias por vuestra atención.